El no conocer la voluntad de Dios hace que cometamos muchos errores. Existe la voluntad de Dios, por lo menos, vamos a mirar por lo menos en 3 aspectos fundamentales. La voluntad con respecto a la vida espiritual. Con respecto a la vida espiritual. Que cada día corrijamos nuestros errores. Estamos en el camino. Estamos perfeccionándonos en el camino del Señor cada día. Porque eso es lo que dice el verso, el Salmo 106, el 101, el verso 6, que dice que el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria al Señor. Que cada día corrijamos nuestros errores. ¿Cómo los corregimos? Conociendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como dije, es agradable y perfecta. Gloria al Señor. Y vamos en aumento, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora. Nosotros no podemos quedarnos estancados. Hay gente que se queda enana espiritualmente, no crece. Pero nosotros tenemos que crecer en conocimiento, en sabiduría. Y eso lo logramos. Lo logramos en las manos del Señor. Entonces, y el segundo, la voluntad de Dios con respecto a cómo orar. Hay un verso, 1 de Juan 5:14, dice, la voluntad de Dios con respecto a nuestro camino. El Proverbio 16:9, y mire lo hermoso que dice, la voluntad de Dios con respecto a nuestro camino, que es lo que quiero hablar ahora, con respecto a la vida espiritual. Dice el verso, Proverbio 16:9. En este tema quisiera hacer énfasis con respecto a nuestros caminos, en otras palabras, cómo obtener la dirección de Dios en nuestras decisiones. Colosenses 1:9-10 dice, un verso muy bonito, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y toda sabiduría e inteligencia espiritual. El verso 10 dice, muy hermoso también, el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es importante crecer en el conocimiento de Dios. En estos versos nos da a entender que para agradar a Dios y crecer en Él, en el conocimiento, nos es necesario conocer la voluntad de Dios. Eso nos da a entender estos textos que escuchamos. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, se necesita ser una mujer deseosa
¿De qué? De agradar a Dios. Ese debe ser un deseo de nuestra vida, de agradar a nuestro Dios, a este Dios maravilloso que nos ha dado la salvación, que nos tiene en pie, que nos ha guardado, que nos ha dado tantas cosas. Ese debe ser lo más importante en nuestra vida, agradar a nuestro Dios. Es necesario estar dispuesta a orar según el Señor nos guíe, aunque no sea conforme lo que nosotros deseábamos. A veces nosotros estamos pidiendo algo, deseamos algo y queremos que sea la voluntad de Dios, pero de pronto Dios no lo ve así. Y nosotros, cuando conocemos la voluntad de Dios, oramos y pedimos la dirección de Él. Para que Él nos responda si quiere dárnosla o no. Cuando nosotros decimos, me quiero ir para tal parte, nosotros tenemos que pedir la dirección de Dios si queremos que nos vaya bien, si queremos que sea una bendición. Y si eso está en la voluntad de Dios, Dios nos lo concede, porque hemos pedido la dirección de Dios, porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. A veces decimos, estoy haciendo la voluntad de Dios, resulta que hacemos la nuestra propia voluntad. Decía una vez un hermano enseñando, no sé si será chiste, no sé, pero él decía que había un joven que le gustaba una muchacha, después vio otra y le gustaba la otra. Entonces oraba, Señor, que sea tu voluntad. Una se llamaba María y la otra se llamaba Marta. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea Marta. Entonces no era la voluntad de Dios, era la que él quería. Y un hermano, que eso sí lo vi yo, porque fue una realidad en un lugar que tuvimos. Dijo la hermana, me voy a hacer una silla. Me dio un hermano de edad, como de unos 50 años, en ese tiempo. Me voy a hacer una silla, porque me quiero casar. Pero no se quería casar con una hermana adulta, mayor. Quería casarse con una joven. Y colocó la silla y él hizo la silla, la colocó en la sala. Y dijo, voy a esperar la voluntad de Dios y yo sé que el Señor me la va a dar. Y entró una anciana y se sentó en la silla. Y él dijo, no, pero eso no es así. Eso no lo quiero yo. Estaba pidiendo la voluntad de Dios y Dios no le iba a dar una anciana, una joven, si ya era un hombre ya de 50 y pico. Entonces, así suceden muchas cosas. Suceden muchas cosas así. Y eso no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber y entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a mí me queda bien? Cuando Dios no nos responde, es porque sabe que no nos va a convenir. Entonces, ¿por qué vamos a estar luchando contra eso? Él sabe lo que nos conviene. Estoy convencida que en esto conocer la voluntad de Dios, los consejos juegan un papel fundamental. Escuche bien, fundamental. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros más en la multitud de consejeros se afirma. Por eso es importante escuchar los consejos. Hay muchos jóvenes, y aún no solamente jóvenes, hay personas adultas que por no conocer la voluntad de Dios fracasan.
Yo conocí una persona, una hermana de unos 40 y pico de años, y un hermano se enamoró de ella, y era un hermano bastante iracundo. Y mi esposa le dijo: no te cases con él porque él es esto y lo otro, y ella no le prestó atención, porque piensan que las cosas se arreglan después. No, señor, no, esto se arregla en el camino. En el camino se le cae y es trabajoso para volverlo a arreglar cuando usted lleva un animal con una carga. Entonces nunca se arregla en el camino. Nosotros, los hijos de Dios, debemos pensar hacer las cosas bien hechas, porque le tenemos a Él, al Dios que todo lo sabe, al Dios de todo poder, de todo conocimiento, y Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Gloria al Señor. Mucha gente no llega donde el pastor a veces a pedirle un consejo, porque piensa que le va a dar un consejo, de pronto pensando que el consejo que le va es contrario, va a ser contrario a lo que él está pensando, y no lo hace, porque él ya tiene en su mente qué quiere, y está diciendo: yo le estoy orando al Señor que sea la voluntad de Dios, pero está lejos de la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Entonces no se acerca por allá, se guarda y se queda quieto, no, porque de pronto me va a decir lo que yo no quiero. Entonces eso no es la voluntad de Dios, eso no es querer hacer la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios es colocarlo, eso que yo deseo, en la presencia del Señor. Es como cuando el joven le dice a la joven: vamos a orar entre los dos para ver si hay un posible matrimonio. Eso está bien, pero lo que no está bien es lo que le voy a decir. Eso está bien. Cuando se toma esto, los jóvenes, para orar por un posible matrimonio, él se queda quieto orando. Mire, una vez mi esposo presentó una pareja de jóvenes y yo les dije: ay, pero ellos eran novios. Sí, ellos estaban orando, tenían 6 meses de estar orando y nadie sabía, hasta que él los presentó. Entonces, si una joven dice: no, vamos a orar entonces para ver si es la voluntad de Dios, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen la parejita? Orar y quedarse quieto. No van a andar juntos, no se van a visitar, no la va a visitar, va a estar quietecita, porque está esperando ¿en qué? En la voluntad de Dios. Y oran ese tiempo, y eso es bonito. Oran ese tiempo, lo presentan al Señor, y si eso es la voluntad de Dios, eso se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Pero si no es la voluntad de Dios, no se lleva a cabo. Entonces, todo lo que se hace bien, hermanas jóvenes, todo lo que se hace bien, marcha bien, es una bendición. Gloria al Señor. Es una bendición. Entonces, yo recuerdo cuando yo me hice novia de mi esposo, comenzamos a orar, ya cuando ya llegamos, que ya formamos el noviazgo, yo estaba para casarme, pero yo estaba intranquila. No porque mi esposo había sido un mal muchacho, un muchacho muy consagrado, y toda la vida lo ha sido,
muy serio, muy prudente. Pero yo le decía, Señor, si es tu voluntad que yo me case, permítelo. Porque yo no quiero ser una fracasada. Yo no quiero eso. Y yo oraba y me preocupaba. Esa era siempre mi oración. Porque nosotros los hijos de Dios, y aconsejo a las jóvenes, que cuando usted tenga este sentir, este deseo, le llegue la oportunidad de usted querer casarse, que usted pida la dirección de Dios. Que pida la dirección de Dios. Muchos en nuestras congregaciones se han casado y como han estuvieron en la presencia del Señor, estuvieron orando, diciéndole, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Hoy en día son una bendición. Hoy en día son una bendición. Porque todo lo que se hace bien, amados hermanos, en la dirección de Dios, sea un trabajo, sea lo que sea, es una bendición. Yo una vez me puse a orar por una joven para que el Señor le diera un empleo. Servía al Señor, muy consagrada. Y Dios le dio un empleo y después se apartó. ¿Ah? Yo me quedé muy triste. Ay, no, ¿cómo va a ser eso? Tanto orar y que el Señor le dé un... No supo aprovechar eso. Pero las cosas del Señor, amada joven, amada hermana, todo lo que el Señor nos permite debemos aprovecharla y entender que es una bendición para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, todo hermano, toda joven, eso es natural, que esté para casarse y esté pensando que quiere que le salga bien, que quiere ser feliz, que quiere que su matrimonio sea una bendición. Eso es así. Ojalá que todo lo que nosotros querramos hacer, pidamos la dirección de Dios. Porque nosotros no somos una rueda suelta. Tenemos un Señor que es nuestro Dios, Jesucristo, nuestro todo, que nos guía, que nos lleva siempre de la mano. Gloria al Señor. Qué bendición tenerle al Señor Jesucristo. Me gusta mucho este versículo, un versículo en el libro de Daniel, cuando estaba pensando, recordando el tiempo que estaba para casarme. Me gusta mucho este verso. En Daniel 10:13 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Qué bonito entender que Dios es fiel. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la disposición, una buena disposición en nuestra vida es muy hermoso. Para saber la voluntad de Dios, debemos ser muy sinceros. Para hacer la voluntad de Dios, debemos ser muy sinceros. Es una parte muy importante, amadas hermanas, al orar y decirle: tú sabes lo que yo deseo,
Tú sabes lo que yo deseo. El Señor lo conoce todo. Y tú sabes que quiero esto o aquello. Pero si tú ves que esto no me conviene, dáñalo. Esa debe ser nuestra oración. Nuestra oración. Y debemos siempre acostumbrarnos a esto. Nosotros, yo una de las cosas que siempre me ha sido difícil, lo que es el ministerio, son los traslados. Eso. No es más nada. Ni que me mande para un lugar, que a mí cuando me mandaron para el edificio me decían las hermanas, ay hermana, ¿tiene usted por qué se va para allá? Para allá, para ese pueblo. ¿Por qué se va para allá? Yo le decía, porque Dios me mandó para allá. Entonces, cuando llegaban esos traslados, yo sufría mucho. Yo veía a mi esposo tranquilo, pero yo no, yo vivía mal. Y yo decía, Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será que si tú quieres que nosotros nos vayamos para allá? Y yo luchaba y oraba y bueno, y yo le decía al Señor, bueno Señor, mi esposo ya va a recibir la iglesia, pero si no es tu voluntad, no permita que nos vayamos, porque yo quiero hacer bendición donde tú nos mandes. Si no, no permitas. Y ya estaban alistando las cosas y todo, y yo decía, Señor, no interesa que todo esté listo, pues yo quiero que sea tu voluntad. Si no, déjame aquí, porque aquí estoy muy sabroso. Así le decía yo al Señor. Hermanas, y yo duré una semana que no dormía pensando eso, y me sentí mal por eso. Pero siempre que me ha tocado un traslado, ha sido eso. Porque Él me ha enseñado a pedir su dirección. Porque qué hermoso saber pedir la dirección de Dios para todo lo que nosotros deseamos o queremos tener. Si una joven puede decir, Señor, yo quiero que tú me des un esposo. Eso no tiene nada de malo. Yo quiero que tú me des un esposo, pero dámelo en tu voluntad. En tu voluntad. Como cuando usted tiene un hijo y le toca irse para otro lugar, se preocupa, eso es horrible. Sufre. Pero nosotros le decimos, Señor, tú eres Dios que todo lo puede. Y si tú permites esto, yo sé que tú me vas a guardar a mi hijo y lo vas a sacar adelante. Porque nosotros confiamos en Él, dependemos de Él y queremos hacer su voluntad, no la nuestra. Y todo el que hace la voluntad de Dios, le va bien. Le va bien. Hay gente que dice, me voy para tal parte, le voy a orar al Señor. Pero mentira, no esperan la voluntad de Dios y se han ido y le han tocado regresar. Porque no saben pedir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que dije que era agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mire este verso, 1 de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él no es un Dios sordo. Y Él le agrada eso. Hay gente que se acostumbra a hacer lo que ellos quieren y se van y regresan y así, una rueda suelta. Y son los creyentes más distraídos en las cosas de Dios. ¿Oyó? Más descuidados en las cosas de Dios. Pero yo creo que nosotros tenemos un conocimiento muy grande. ¿Cómo saber si estamos bajo la
voluntad de Dios es mantener una vida en comunión con Dios, orando, leyendo su palabra. Así conocemos nosotros la voluntad de Dios. Y buscando su rostro. La consagración es algo hermoso, importante en el cristiano. Una vida consagrada, haciendo todo lo que Él nos mande. Esa es la voluntad de Dios, amadas hermanas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer todo lo que Él nos manda que hagamos. Ahí está todo. Si el Señor te pone a servir, hágalo. Sírvale con ganas, con disposición. Si el Señor te da algo que tú no lo esperabas, cójalo. Ese es Dios que te ha dado una bendición. ¿Y por qué? Porque tú has permanecido y has confiado en Él. Y siempre estás esperando la dirección de Él. O cuando mis nietos me dicen algo que nena, yo quiero esto, yo quiero lo otro, órele a Dios. Órele al Señor. Órele al Señor, que Él se lo concede. Que Él se lo concede. Dice la Biblia que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. Todo. ¿Cuántos no le han pedido, cuántos hermanos han pedido una esposa y el Señor le ha dado una buena esposa? O viceversa. Había un joven, una muchacha, en un lugar que yo estuve, duró 3 años orando por un joven. Ella le gustaba, pero él nunca se había fijado en ella. Y ella le gustaba. Y ayunó y le decía, Señor, nadie supo eso. Y ella le decía, Señor, a mí me gusta ese hermano. Y era un hermano, un gran hermano. A mí me gusta ese hermano, yo quiero que tú me lo des. Y ella oraba así. Oraba así. Y con él se casó y hoy en día son pastores. Son pastores. Entonces, ella le pidió eso al Señor. El Señor se lo concedió. Es que Él es bueno. Y siempre lo que nosotros le pidamos, ahí está. Gloria al Señor. Mateo 12:50 dice, mire hermana, oiga lo que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gloria al Señor. Entonces hay que obedecerle, hermanos, hay que obedecerle al Señor. Y obedecerle de todo corazón, no de cualquier manera. Obedezca. Los obedientes se afirman en el camino de Dios. Cuando usted ve a un joven, una jovencita, un hermano, una hermana mayor, obedeciendo al Señor, crea que tiene mucho fruto. Si es un joven que usted lo ve que ese joven obedece todo y está pendiente de todo, dígalo usted, ese puede ser un pastor. Debemos ser obedientes si queremos que el Señor nos bendiga y nos respalde. Crecer en Dios es conocerle a Él. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos nosotros dar fruto o agradarle si no lo conocemos de verdad al Señor? Lo conocemos a media. Pero el que agrada al Señor tiene fruto, mucho fruto.
porque el fruto del Espíritu Santo, son frutos que el cristiano debe tenerlos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. El que quiere servir a Dios debe dar mucho fruto. Hay gente que le quiere servir a Dios de cualquier manera, pero a Dios se le sirve haciendo su voluntad. ¿Oyó? Que en esos momentos que nosotros estamos que no sabemos para dónde coger y hemos vivido en la voluntad de Dios, usted tiene todo el derecho de decir: Señor, guárdame, ayúdame en todo esto que estoy pasando, porque Él es fiel. Gloria al Señor. Él es fiel y debemos preocuparnos cada día por conocer su voluntad. He aquí la sierva del Señor. He aquí, hágase tu voluntad. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto no es solamente para las jóvenes, para todas. Vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere usted aprender a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Vamos a orar y espero que el Señor cada día nos esté ayudando. Gloria al Señor. Cada día podamos conocer realmente la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Hay un verso muy lindo que dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Vamos a agarrarnos del Señor cada día. Él tiene cosas muy hermosas para nosotros. De pronto tú no estás pasando el mejor momento, pero recuerda que Dios está contigo como poderoso gigante. No importa lo que esté sucediendo, no importa nada de eso. Tenemos un Dios que todo lo puede. Levanta tu mano y vamos a decirle al Señor que queremos hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Señor Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Tú eres grande y todopoderoso, Señor Jesús. Necesitamos de ti, tu ayuda, Señor de la gloria. Enséñanos, Señor, a vivir para agradarte. Que te podamos decir siempre, Señor: enséñame a vivir para agradarte. Oh Dios, queremos vivir para agradarte. Oh Dios, queremos vivir para agradarte, Jesús, y hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús.